Primero una pequeña introducción. El ladrillo se originó en las antiguas civilizaciones del Medio Oriente, que tenían sus centros en territorios como Irak e Irán. Desde esa región, las rutas comerciales pusieron en contacto a las diversas culturas y contribuyeron a generalizar las modalidades y uso del ladrillo, siendo actualmente uno de los materiales más antiguos empleados en la construcción. Podemos definir el ladrillo como una piedra artificial de forma geométrica que resulta de la propiedad plástica de la materia prima empleada, conocida como arcilla, y otros componentes como silicio, aluminio, óxido de hierro, magnesio, entre otros. Las caras del ladrillo se conocen de la siguiente manera: sería la soga como el largo, el tizón el ancho y grueso la altura. El canto se le conoce como la cara media, testa como cara menor y tabla como cara mayor del ladrillo. Los tipos de ladrillo, uno de ellos es el de arcilla, es el que todos conocemos, no tiene huecos y se seca a base del sol. El otro es el ladrillo macizo y tienen huecos y son muy resistentes. El otro es el ladrillo perforado o hueco, tiene huecos a los costados. Esto permite que su peso baje y su resistencia pues, siga siendo la misma. Otro es el bloque cerámico, esto es un tablero cerámico, es como una tabla y no es muy resistente. El otro es el ladrillo refractario y este es muy resistente al calor, por lo que se usa en chimeneas, en hornos y en asadores. El otro es el ladrillo decorativo, por lo regular la gente lo usa en las fachadas y casi no tiene poros y se usa más que nada para decorar. El otro es el ladrillo borgoña, este se usa para decorar el interior y exterior, y ya que es muy económico y fácil de colocar. El proceso de un ladrillo comienza por la extracción de la materia prima, seguido de la maduración y el tratamiento, que consiste en purificar y refinar la materia prima. Después se continúa con la humidificación y el moldeado, obteniendo el ladrillo con humedad más uniforme y una masa más compacta. Por último, la cocción del ladrillo, que determina la resistencia del ladrillo. Proceso de construcción. Primeramente, para construir algún lugar, lo que se debe llevar a cabo es limpiar sobre el terreno, ya sea de árboles, yugos, piedras, escombros, etc. Para esto se emplea cierta herramienta, como lo que viene siendo azadas, palas de punta de corazón, pico, serrucho, hacha, tijeras de podar, carretilla, puntas y mazas. Trazo y nivelación. Como primer paso, lo primero que debemos hacer es colocar lo que vienen siendo unas estacas. Estas estacas se ponen alrededor del perímetro de la construcción. Esto se puede hacer sobre un triángulo, esto con medidas de 3, 4 y 5 metros. Este triángulo es importante para conocer que el ángulo sea de 90 grados y no sea de más. ¿Por qué es importante el triángulo recto? Con este método del triángulo se garantiza de que sus lados sean rectos y no curvos ni diagonales. Como siguiente paso, lo que se debe de realizar es la colocación de balizas, dependiendo las medidas del plano de construcción. Se deberá ubicar las balizas de cada lado de los cimientos del terreno. Las balizas se pueden identificar porque tienen forma de arco. Después realizaremos lo que se vendría siendo la nivelación. La nivelación consiste en marcar lugares fijos de la construcción, puntuados, ubicados a una misma altura, para luego poder ubicarlos a distintas alturas de puertas, ventanas, losas, etc. Después de esto, procederemos a lo que viene siendo la excavación de los cimientos. Una vez que esté marcado el ancho del cimiento de las tablas del replanteo, se tirarán los hilos entre los clavos y se comenzará a puntear el terreno con el pitaco. Luego se profundiza la excavación con la pala punta de corazón y se terminará con un peinado de las paredes de la zanja con la pala de puntear. El contrapiso se parte de fijar sobre el terreno ya compactado puntos de nivelación, en donde se colocan las vigas de fundación de dintel, de encadenado superior y vigas de carga. Para las vigas de carga es necesario cortar y doblar el hierro a la medida,
para posteriormente ya colocadas proceder al llenado. Para las columnas estructurales verticales se incluyen columnas de encadenado, las de enmarcado desde la viga de fundación y las columnas de carga. Para el relleno de las columnas se elabora un hormigón de cemento, arena gruesa y agua. La capa aisladora se coloca para evitar que la humedad del terreno ascienda por las paredes y las rompa. Para la capa se prepara un mortero de cemento y arena amasada. Las capas deben de ser continuas y ejecutarlas al nivel. Debe cuidarse que no se queme el material, para lo cual se cubre con papeles o bolsa de arpillería. El muro de ladrillo. La mampostería es la ejecución de paredes. Para la ejecución de las paredes existen distintos tipos de materiales, pudiéndose emplear el ladrillo común, los ladrillos, bloques de hormigón, ladrillo cerámico, etc. Sin embargo, existen normas generales a seguir y que se aplican en todos los casos, independientemente del material que se emplee. Lo primero que se realiza es el empilamiento, que se hace sobre la capa aisladora y que consiste en colocar los mampuestos y distribuir las juntas verticales de manera que todas ellas sean iguales. Luego se procede a asentar las piezas, con una mezcla de cal, cemento y arena gruesa, cuidando que las hiladas queden alineadas y niveladas horizontalmente y aplomadas verticalmente. Para la ejecución de la mampostería, se colocan en los extremos de las paredes dos alfajillas aplomadas, donde se marcan las alturas de las distintas hiladas, luego se tienden los hilos. A continuación se coloca la mezcla con la cuchara y se asienta la pieza, nivelándola y aplomándola. Los mampuestos a asentar deben estar bien mojados y también debe mojarse la pared cuando se va a reiniciar el trabajo de un día para otro. Cuando la pared supera el 1,5 metros de altura, se trabajará sobre andamios construidos con tirantes y tablones. Cuando las paredes son de una altura mayor de 3 metros, deben colocarse cada 50 centímetros 2 hierros de 4.2 milímetros, anclados a las columnas. Estos hierros se asientan con un mortero de cemento y arena gruesa, sin cal, ya que esta saca el hierro y lo destruye. Las paredes pueden terminarse de dos maneras. Una es la mampostería vista, es cuando el mampuesto se aprecia totalmente. La otra es mampostería revocada, es cuando los mampuestos no se ven, ya que los cubre una capa de revocada y de incluido. En caso de mampostería vista, se puede hacer junto a una tomada o bolsada. Los materiales y herramientas es el ladrillo común, el ladrillo, bloques de hormigón, ladrillos cerámicos, baldes, cucharas, maltelinas, nivel de burbuja, nivel de mampera, hilo de albañil, metro de carpintero, regla de albañil, plomada, clavos de anurar, mezcla. Algunos tipos de losas, de las más usuales que se encuentran en nuestra zona, es la losa maciza de hormigón armado y la losa de ladrillo cerámico con nervios pretensados. Losas macizas de hormigón armado. Estas losas llevan una malla de hierro en ambas direcciones, colocándose en la dirección menor y el hierro más grueso, y en la dirección mayor el hierro más fino. Esta malla se coloca sobre un encofrado de madera que cubre toda la superficie y se apunta por medio de tirantes puntuales. En este caso, en el extremo se dobla un hierro por medio de 45 grados. Losas de ladrillo cerámico con nervios pretensados. Este sistema consiste en colocar los nervios dentro de las vigas del encadenado superior, separados entre sí una distancia al igual del ancho del ladrillo. Luego se rellenan estos espacios de ladrillos cerámicos, colocando sobre ellos una malla de repartición.